La clase de hoy corresponde al dominio de sí mismo y vamos a empezar con la clase número 2, guía razonada. Para poder empezar, iniciaremos con un pensamiento. Es mejor cambiar una opinión que persistir en una equivocada. Siempre nosotros no queremos errar, ¿verdad? Y por orgullo mantenemos una posición terca hasta en situaciones que son erradas. Entonces no nos gusta corregirnos o no nos gusta aceptar que nos equivocamos. Pero ahí está lo malo, el exceso de orgullo que cubre mi mal accionar. Entonces, se les sugiere ser flexibles. Es mejor cambiar una opinión que persistir en una equivocada. Y esto llevarlo a la aplicación constante, diaria y en todo momento. Es muy posible que aún digamos, yo soy así y nadie me cambia. Para eso debemos de conocernos que eso sería la manifestación de un sentimiento en exceso, el orgullo, donde uno no quiere reconocer sus errores, uno quiere controlar situaciones, uno mantiene una posición que lo perjudica a uno mismo y a los roles que me rodean. El día de hoy debemos de analizar en la guía razonada si nosotros estamos ya rechazando nuestros pensamientos negativos, si ya nos estamos esforzando en hacerlo para lograr ser un poquito más feliz. Mientras uno va siendo más consciente de lo que pienso, entonces voy a poder cortar esos pensamientos negativos, porque voy a poder elegir, caray, esto es un pensamiento negativo, esto es un pensamiento positivo. Por ejemplo, hemos hablado de la preocupación. ¿Preocuparse es positivo o negativo? Es negativo. Entonces hay que ocuparnos. Si yo estoy preocupado porque no sé tomar una decisión, carambas, tengo que analizarlo. Si la decisión la tengo que hacer en el instante, no importa qué decisión tomes, solo hay que ser responsable. Y puede ser una decisión equivocada y no hay problema, solo hay que ser responsable de la consecuencia. Pero si la decisión desde el día de hoy lo estoy pensando y no sé qué decisión tomar y la debo de dar esa decisión de aquí, digamos, a una semana o a un mes, eso es preocuparse, o sea, mantener un lapso de tiempo con un pensamiento que no puedo sacarlo de mi cabeza. Eso es un pensamiento negativo, por más que corresponda a una decisión. Entonces debemos de organizarnos. ¿Cómo? Debemos de hacer un alto. No me voy a preocupar, no voy a estar con estos pensamientos todo el día, toda la semana, toda la noche. Por ejemplo, tenemos problemas económicos, tenemos problemas de salud, tenemos problemas conductuales y posiblemente estamos que le damos vuelta en todo momento. Tengo que hacer un alto. Eso es cortar los pensamientos, eso es rechazar los malos pensamientos. Y debo de hacerlo en forma constante. Constantemente pienso, no se detiene mi pensar. Es falso aquello que se dice, piensa en blanco, ¿no? No se puede pensar en blanco. Lo que podemos hacer es calmarnos y ser más conscientes de los pensamientos que abordan mi mente. Y muchos de ellos me voy a dar cuenta que son míos, son imágenes mías o son sugeridas, son aprendidas. Y por eso este camino de la filosofía nos lleva a dudar de todo lo que he aprendido, si realmente me lleva a una buena conducción de obrar bien.
Cuando uno ya se conoce, por ejemplo, algunos dirán, pero yo soy nervioso, yo soy nerviosa, cada vez que sucede algo me pongo nervioso. Bueno, si ya sabes tu efecto, trabaja por encontrar la causa. Entiende qué sentimiento es el que está en descontrol, en demasía. Entonces debemos comenzar a modificar nuestra forma de pensar y de actuar para prevalecer la razón. Si yo no hago este autoanálisis, lo que va a suceder es que en todo momento voy a tener conductas, o sea, efectos irracionales. Si yo no soy consciente de cómo pienso, qué sentimiento se me mueve, mi comportamiento va a ser irracional. ¿Ya? Entonces, hay que evitar la impulsividad. La impulsividad es decir, ¿me enojo? A ver, señores, respondan. ¿Me enojo? ¿Se enojan? ¿Por qué se enojan? La respuesta errónea es que él me hace enojar. Es que el trabajo me hace enojar. Es que el tráfico me hace enojar. La política me hace enojar. Esas son respuestas erróneas. Yo me enojo porque pienso mal y tengo un sentimiento que no lo domino aún. En mi caso, el orgullo en exceso me lleva a ese comportamiento irracional de enojarme. ¿Por qué? Porque a veces las cosas no salen como yo quiero y eso es orgullo. Quiero controlar las cosas. Entonces me repito a mí mismo en forma racional que nada puedo controlar. No puedo controlar a mi pareja, no puedo controlar lo que piensa mi pareja, no puedo controlar a mis padres, ni lo que piensan, ni lo que hacen. No puedo estar las 24 horas del día con mi hijo. Entonces, si me lo repito y no puedo controlar, tengo que hacer algo por mí, no puedo estar preocupándome, me ocuparé. ¿Cómo me ocupo? Voy a decirme a mí mismo, no tengo el control de los demás. Solo puedo resistirme en evitar ese enojo por ese exceso de orgullo que nace en mí de querer controlarlo todo. Por lo tanto, me exijo en confiar en mi hijo, en mi pareja, en mis padres, en el jefe, en el empleado, en el vecino, en el gobierno, en las autoridades. Me exijo en confiar de que todo va a salir bien. ¿Ese es un pensamiento negativo? Puesto que no, es positivo. Pero ¿cómo nos nace a nosotros? Y empiezo a juzgar y a hablar de las autoridades, de mi padre, de la nuera, del yerno, del vecino, del hijo, del otro, ¿no? Y hablamos, juzgamos, estamos en chismoserías. Consumimos chismoserías. ¿Eso es bueno? No. Entonces, antes de continuar con este comportamiento irracional, debo de razonar, conocerme más a mí, hacer un alto a los demás. Antes de juzgar a los demás, primero me voy a juzgar a mí. Si el que se enoja soy yo, entonces yo soy el que está mal. No, pero el otro comete actos de injusticia. Ya, ok, puede cometerlo, pero esa es la falta y el error del otro. Yo primero debo conocerme a mí. Ahora, si el otro obra mal, es porque también tiene los mismos pensamientos, sentimientos y voluntad que yo. No debemos olvidar que nosotros somos nuestro propio enemigo, no es el otro. Nosotros sufrimos las consecuencias de nuestro mal proceder, de nuestros excesos. No podemos juzgar a nadie. ¿Cómo lo van viendo? ¿Lo van viendo así? Analicemos también que siendo la virtud la resistencia voluntaria a las malas tendencias, no puede ser enseñada. Es decir, nadie nos puede enseñar lo que debemos de hacer. Lo tenemos que aprender por nosotros mismos. Y eso es lo más duro, la virtud. Hay preguntas, ¿no? En el día a día, en las labores,
Te dicen, a ver, dime tus defectos, dime tus virtudes, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son nuestras virtudes? La virtud para la filosofía ontológica es la resistencia voluntaria a las malas tendencias, a las bajas pasiones. ¿Qué son estas malas tendencias, estas bajas pasiones? Son los sentimientos en exceso: orgullo, egoísmo, rencor, intereses personales, envidia, sensualismo, ambición, vanidad. Todos estos, llevados en demasía, nos llevan a un mal proceder. Y eso está en nosotros, en toda la humanidad, en diferentes medidas. Algunos más orgullosos que otros, otros más egoístas que otros, pero todos tenemos esos sentimientos. Y aquí viene el quiebre de la terapia psicológica. La terapia psicológica se dedica a detener, analizar y modificar comportamientos, evaluando emociones, pero no van a la causa, que son los sentimientos. Ahí está el problema. Las emociones pueden verse, pero los sentimientos no se ven. Por eso la psicología procura ir a las emociones, el control de las emociones, y con fármacos, ¿no?, de psiquiatría te ayudan a detener comportamientos de crisis, neurosis, crisis de ansiedades, ¿no?, crisis de agresión. Entonces, a través de los fármacos te detienen. ¿Pero qué? ¿Yo no puedo detenerme? Usted, si está colérico y a punto de romper las cosas, no puede decidir, no lo voy a hacer. ¿Por qué estamos decidiendo así? Esas son las conductas impulsivas que debemos de aprender a dominar. ¿Pero cómo? ¿Con pastillas? ¿O con el razonamiento? Debemos razonar. La impulsividad es una conducta irracional. El razonamiento es su contrario. Razonar es conocerse a sí mismo. Los demás nos pueden decir cómo se hace, pero el hacerlo está en cada uno de nosotros. Conociendo la causa que hace que generemos pensamientos negativos, podremos entender y llegar a esa virtud. ¿Por qué? Porque mientras yo más encuentre en mí mis excesos de sentimientos, orgullo, celos, intereses personales, envidia, egoísmo, y soy consciente de resistirme, voy a sufrir menos cada vez. Y por ende voy a tener una pausa en la degeneración celular, orgánica y ese problema psicosomático que me acompaña. Por eso se supera los problemas psicosomáticos cuando me conozco más y más. Mientras yo siga ocupándome de, ay, el hijo que no me llama, ¿no? ¿Por qué no me llama, no? ¿Por qué no me sale ese trabajo? ¿Por qué, no? Y estoy constantemente en pensamientos que decimos, entre comillas, preocupados. No, estamos pensando negativamente, haciendo daño a nuestro cuerpo físico. Entonces, lograr la virtud es poder trabajar por los excesos, lograr su justa medida. El orgullo no es malo si me lleva a hacer grandes cosas, a poder tener un mejor ánimo en el trabajo, en las labores, en la cocina, en vez de estar pensando, ay, me estresa el trabajo, la cocina, mi familia, ya vino tal persona, ¿no? Entonces pongamos el orgullo en su justa medida. Resistámonos en poder estar pensando mal. Rechacemos esos pensamientos. El exceso, la demasía del egoísmo, de los celos, el orgullo, el sensualismo, el interés personal, eso es la conducta impulsiva irracional
que debemos de resistirnos. Mientras más nos resistimos, más voy a acercarme a la virtud. Y esa virtud, por ende, me va a dar una consecuencia positiva. Voy a ser un poco más feliz. Entonces la decisión es inmediata. ¿Que debo de dejar de enojarme? Sí. En mi caso, en mis labores, por ejemplo, debo dejar de estar demandando a otras personas. Pues si con eso lograrías paz total, sí. Pero algunos dicen, no, pero ¿cómo? Por orgullo, ¿no? ¿Cómo voy yo a que me vean la cara si yo no me defiendo, no digo, no hago las cosas? Entonces tengo que constantemente resistirme a ese orgullo, interés personal que puedo tener. El dominio de uno mismo consiste en ser constantes y perseverantes en resistir las malas pasiones y tendencias. Esto nos lleva a la virtud, haciendo un hábito de pensar y obrar bien. Esa es la transformación moral que propone la Academia Filosófica. Lo importante a tener en cuenta es que si tenemos malos pensamientos, esos son el efecto de alguna imperfección. Y ya lo debemos ver así. Eso es la causa generadora, pensamiento, sentimiento y voluntad. Es también el indicio de algo que tenemos que empezar a frenar en forma permanente, indagando la causa y esforzándonos en dominarla. ¿Quién de ustedes dice, no, es que tengo hambre porque mi cuerpo me pide? ¿Realmente eso es así? Tengo hambre, mi cuerpo me pide, ¿no? Eso es un exceso de sensualismo. Pero como no estoy consciente del exceso del sentimiento que me domina, entonces yo estoy en un estado de dominación irracional. Debo racionalizarme, entender de que si yo tengo un cuerpo, el cuerpo no me tiene a mí. Yo puedo ejercer decisiones sobre mi cuerpo. Ahora, si hay un bocado apetitoso, hoy día, domingo, van a comer agradable en familia, solos, en el trabajo, donde estén. Y lo que coman, van a comer lo necesario o en exceso. No, porque el pollo, la brasa es rico, ¡guau! Y uno se llena. Y uno tiene en la conciencia la voz que te dice, basta. Pero ¿qué hacemos? Seguimos. Y ese seguir es transgredir la ley natural. Allí es donde sufrimos las consecuencias. ¿Qué después? ¿Cómo estamos después? Con el estómago empachado y encima le echamos la culpa. Ay, me cayó mal el pollo, las papas, la comida. No, fue el exceso de nuestros sentimientos que me llevó a transgredir la ley natural y a tomar decisiones irracionales. Decisiones que me hacen daño a mi cuerpo. Pero en todo momento puedo corregirme, puedo entonces limpiarme, puedo hacer un ayuno, puedo comer comidas saludables, alcalinas, menos ácidas. Siendo la moral la regla de conducirse bien, que se basa en la observancia de la ley natural que tenemos grabada en la conciencia y que tiende hacia el bien, debemos de admitir que si pensamos y actuamos mal, tenemos un problema moral. Y por una cuestión de justicia natural sufrimos los efectos de nuestros pensamientos a través de los problemas psicosomáticos. Y por este principio, el obrar mal, sufriremos las consecuencias y debemos de compensar nuestro erróneo proceder durante la presente existencia, o bien en el mundo esencial o espiritual cuando dejemos el cuerpo físico, o en una nueva existencia con otro cuerpo físico. Debemos de analizarnos constantemente. Esa es la propuesta. Conócete a ti mismo y nada en demasía. Ejerce un autoanálisis. Deja poco a poco esos fármacos, esas ayudas externas, porque no funcionan.
Solo depende de mí tomar la decisión hoy. ¿Puedo dejar de tener un sufrimiento? Sí, a partir de hoy. Pero si esos pensamientos están que me abordan, ¿no? ¿Cómo lo denomina la psicología? Psicosis, lluvia de pensamientos. Y no los puedo controlar, están en mi cabeza. Sí, evidentemente vamos a necesitar en algún primer momento algún ansiolítico, algún antipsicótico que detenga esta psicosis para efecto de poder entrar en razonamiento. Nosotros, la Academia Filosófica de Lima Norte, propone: conócete a ti mismo, nada en demasía, y tiene ejercitaciones para lidiar con esa lluvia de pensamientos. Estas ejercitaciones es una desobsesión individual y colectiva para aquellos que, obsesores encarnados o desencarnados, me estén obstruyendo mi racionalidad. Entonces, ¿podemos estar en una mejor situación? Sí se puede. Es un trabajo con decisión. Lo que pasa es que hay que ser honestos. Somos muy cómodos. Y ser cómodo, ¿qué sentimiento será? A ver, si alguien lo escribe, sería genial. El hombre, como ser dual, participa de dos mundos. Tenemos que entender que no soy yo este cuerpo es mi instrumento. Yo soy un alma, un ser esencial, un espíritu que tiene un cuerpo físico. El cuerpo físico pertenece al mundo de la materia visible y yo al mundo de las esencias. El cuerpo y toda esta materia es relativa, temporal. La esencia, lo que soy yo, como ser esencial, como espíritu, alma, mente, intelecto, soy absoluto, infinito. Por eso puedo ser perfectible, porque en este mundo en el que estamos es para poder progresar. Entonces, ¿lo vamos viendo así? Lo van a ir viendo así mientras vayamos analizando nuestros pensamientos, sentimiento y voluntad. Ahí están los sentimientos. ¿Qué sentimiento es el que me domina o el que me caracteriza? Algunos encuentran un sentimiento, por ejemplo, el interés personal, y aquel que ya detecte su interés personal, por allí va a sufrir. Si tu interés personal es tu hijo, por ahí vas a sufrir. Si es tu pareja, también por allí. Si es tu carro y alguien lo raya, ¿cómo te pones? O te chocan, o tú chocas, ¿cómo te pones? Si analizamos y somos racionales, encontramos estos sentimientos en exceso que nos dominan, vamos a poder decidir llevarlos a una justa medida para no reaccionar tan mal. Nuestras actitudes son diversas. Debemos perfeccionarnos moralmente para dejar de sufrir. La felicidad no está en las cosas materiales, sino en nuestro progreso moral como alma. Hay que tener en cuenta que somos seres imperfectos y que los problemas van a estar siempre. La cuestión es cómo lo enfrentamos.